Pueden sentarse. Ábrese la sesión. Se concede la palabra a la señora doña María José Ibáñez Ayuso, directora adjunta del Colegio Mayor Francisco de Vitoria, para que presente a los invitados de honor. Señoras y señores, el momento que estamos viviendo es, sin duda, importante en la vida académica de nuestros alumnos colegiales que culminan su formación universitaria. Comparten con nosotros este acto solemne las siguientes personalidades que nos presiden. Preside el acto el señor doctor don Fernando Viñado Oteo, vicerrector de Formación Integral de la Universidad Francisco de Vitoria. Le acompañan el padre Gabriel Guajardo, legionario de Cristo, en representación de la Fundación Universidad Francisco de Vitoria, titular de la universidad. El señor doctor don Higinio Marín Pedreño, rector magnífico de la Universidad CEU Cardenal Herrera, que impartirá la lección magistral. El señor don José Antonio Verdejo Delgado, secretario general de la Universidad Francisco de Vitoria, que ejercerá como padrino de los alumnos graduados de este curso académico 2022-2023, y el señor don José Carlos Villamuelas Álvarez, director del Colegio Mayor Francisco de Vitoria. Se concede la palabra al señor doctor don Higinio Marín Pedreño, rector magnífico de la Universidad CEU Cardenal Herrera, para que imparta la última lección magistral del curso titulada Humano, todavía humano. Señor vicerrector, autoridades académicas, queridos presidentes colegiales, representantes de otros colegios mayores, antes de iniciar esta breve y última lección, quería felicitaros por la culminación del recorrido universitario y colegial a los que os graduáis, a los que pasáis su Ecuador por cumplir esa etapa, y a los demás por haber tenido la buena intuición, el buen gusto de vivir en un colegio mayor. No lo digo simplemente por agradar. Yo viví 6 años en un colegio mayor, hice toda mi carrera e inicié toda mi carrera de filosofía e inicié mi carrera como profesor viviendo en un colegio mayor y sin poder explicar muy bien por qué, he hecho que mis 5 hijos hagan lo mismo. No tanto tiempo, porque ya no se estila tanto, pero es obvio que podrían haber estudiado en una universidad en la que trabajaba su padre y me empeñé en que salieran de casa y que vivieran en un colegio mayor. Cuando regresé, unos cuantos años después, a ese colegio mayor, me pidieron que les firmara algunos de los libros que había escrito, como surgido del corazón, sin que yo lo hubiera premeditado, y cuando estaba escribiendo la dedicatoria puse al Colegio Mayor, donde yo viví, patria de mi juventud. Y así lo sentía, y así lo siento. Y así creo
que os ocurrirá a vosotros si vivís realmente en el Colegio Mayor, si no sois unos simples inquilinos. En el Colegio Mayor nacieron mis ideales, nacieron mis convicciones y nacieron también las amistades que perduran a lo largo del tiempo y que a lo largo de la geografía española, cuando me las encuentro, parece que hubiéramos tomado un café ayer, aunque tengamos mucho que contarnos. Así que no tengo ninguna duda, estoy persuadido de que la mejor manera, la más intensa, la más formativa, la más universitaria de las formas de cursar vuestros estudios es precisamente vivir en un colegio mayor. Sois gente afortunada si lo aprovecháis. Y dicho esto, que no es más que la forma de mi felicitación, voy muy brevemente a reflexionar sobre vosotros, con vosotros sobre el título de mi disertación, que es lo humano, lo que todavía es humano, lo que presumiblemente lo será de manera perdurable, a pesar de los cambios, de las transformaciones, a pesar de los debates con los que la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, las formas de comunicación, las transformaciones sociales y culturales están continuamente anunciándonos mutaciones y transformaciones sustanciales de la naturaleza humana que nos van a convertir en memorias perdurables sobre soportes cibernéticos, que nos van a convertir en inmortales o que van a potenciar y multiplicar nuestras capacidades cognitivas hasta extremos. Tal vez, puede ser. Pero es probable que eso no sean más que ensoñaciones cíclicas a las que la historia y la cultura de la humanidad está expuesta. Es probable que lo perdurablemente humano no esté en el futuro, o no solo en el futuro, que esté también en el pasado. Y es probable que nuestra tradición tenga un depósito, un legado, donde podamos encontrarlo, donde podamos suponerlo. No solo nuestra tradición remota, también nuestra tradición cercana. Y no solo la cultura en su forma más elaborada y sofisticada, sino también la cultura popular. Por ejemplo, los cómics, las series cinematográficas de superhéroes, que entre vosotros ha estudiado el profesor Arturo Encinas muy bien. ¿Qué son los superhéroes? ¿Por qué en esos seres nacidos en otra galaxia o que son producto de un accidente científico, de una radiación descontrolada o de una suplementación tecnológica, por qué en ellos, y a pesar de su singularidad y a pesar de su descomunalidad, encontramos, sin embargo, un reflejo de lo humano, un reflejo de lo perdurablemente humano? ¿Qué hay en los seres excepcionales, con poderes excepcionales, con capacidades excepcionales, que sin embargo nos permitan averiguar, entrever, intuir que no solo no se excluyen de la humanidad, sino que se preservan en ella? ¿Qué hace de Superman o de los mutantes o de cualquier otro de los superhéroes un cierto reflejo de humanidad, un cierto? Y eso que tienen es algo nuevo. Lo que permite ver ahí lo humano y revelarlo y mostrarlo es algo nuevo. ¿O es lo que siempre ha sido y forma parte de la literatura heroica? ¿Por qué en el héroe, que es un ser tan excepcional, sin embargo adivinamos lo común? ¿Qué hay en la singularidad de lo descomunal que sin embargo nos revela lo común? Y ahí la condición de héroe nos muestra que la singularidad que revela lo común, la singularidad descomunal que revela lo común, es la perfección. Y eso es precisamente lo que distingue al héroe del monstruo. En el monstruo también hay una singularidad descomunal, también hay una naturaleza excepcional, también hay poderes excepcionales. Y sin embargo, lo que no encontramos en el monstruo es la armonía, la proporción, las partes debiéndose las unas a las otras, sino más bien las partes que no se pertenecen las unas a las otras, que no componen una unidad
armónica, que no constituyen una sola perfección, sino que la desintegran. Pensar en Frankenstein, tan poderoso como los héroes clásicos, como Ajax, y sin embargo monstruoso. Monstruoso porque en el monstruo la medida de lo humano está excedida pero rota. En el héroe la medida de lo humano está excedida pero preservada, perfeccionada, culminada, revelada. Y esa medida descomunal, sin embargo, se convierte en la medida que revela lo humano, que le da cumplimiento. La convierte, hablando en griego, en canónica. La canonización del héroe es la revelación de lo humano en su perfección excedente. El santo de la tradición católica no es más que la forma con la que la gracia lleva lo humano a una perfección que la excede al mismo tiempo que la revela, que la muestra. Se canoniza al que, según la tradición católica, ha vivido las virtudes en grado heroico, o sea, en grado excedente, en grado más allá de la medida común. Y, sin embargo, en él se muestra lo común de lo humano. Pero sin subir a esas alturas, ¿por qué celebramos un récord? ¿Por qué todos sabemos quién es Usain Bolt? ¿Por qué abre los telediarios? ¿Qué tiene, aunque sea en un hecho tan poco elevado como correr deprisa, qué tiene un récord que, sin embargo, se nos convierte en un indicio, en una celebración? Pues tiene que aquellos hombres que hacen por primera vez algo, que hacen algo suficientemente original, cuando lo hacen, no lo hacen a solas. En y con ellos lo hacemos todos. Un récord mundial es algo que podemos documentar como una acción, un logro realizado por primera vez. Lo primero es la forma más pobre de la originalidad, pero es una forma de originalidad. El que hace por primera vez algo, obra, y estoy utilizando palabras de Santo Tomás y de San Agustín, obra como sujeto y en él la naturaleza humana es también sujeto. Y por eso aquel locutor tuvo un día inspirado cuando dijo de un anglosajón protestante y militar, dijo un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Y por eso ustedes y yo podemos decir que el hombre está en la luna. Han estado apenas unas decenas de sujetos. Pero es suficientemente novedoso, es suficientemente original para que el que lo hace, en él y con él estamos todos. Esa es también la doctrina católica del pecado original. La doctrina del pecado original es que esa originalidad nefasta es un acto en el que actuaba el sujeto individual que era culpable y con él actuaba toda nuestra naturaleza. Y por eso, con él y en él estábamos todos. Como con él y en él estamos todos en el nuevo Adán, en el Cristo que hizo una actuación suficientemente original, más que suficiente, impensablemente original, donde no solo obraba él, sino que obraba el Hijo del Hombre y con él el hombre. Esa es la singularidad del héroe, esa es la singularidad en la que el exceso, en este caso mostrado como primicia, como pionero, pero también como una originalidad. Todo acto libre tiene la suficiente originalidad, tiene el suficiente alcance para contenernos a todos. Y por eso nada humano me es ajeno, dicho en traducción del latín. Pero esta teoría del héroe, del superhéroe, está presente en la literatura clásica. Y está presente en la literatura clásica de manera paradójica. De entre todos, seguramente el que sirve como metáfora mejor acerca del tema que nos interesa, que es lo humano, es Aquiles. Aquiles, hijo de mortal y de inmortal, fue sumergido, según las narraciones, en un fluido
que le concedió la inmortalidad en todo su cuerpo, salvo en el talón donde su madre le prendía al sumergirlo. Esa invulnerabilidad le convertía en el más feroz, en el más cruel y en el más invencible de los guerreros que participaron en la guerra de Troya. Su invulnerabilidad era el espanto que todos los demás sentían ante él. A su solo nombre, a su sola presencia, temblaban los espíritus y los ánimos de los más viriles de los guerreros griegos y troyanos. Su invulnerabilidad le ponía fuera de la condición humana, le llevaba más allá del hombre. Y su terror y el espanto que producía era el que producían los dioses. Era invulnerable y era así, además, por un don divino, pero por un don divino que le había llevado a una perfección que le había hecho más semejante a los dioses. Para hacer valer ese terror y ese espanto, su amigo Patroclo tomó su armadura ante la negativa de Aquiles para ayudar a los griegos, según cuenta Homero en la Ilíada. Pero, enfrentándose a él, el héroe troyano Héctor le quitó la vida creyendo que le quitaba la vida a Aquiles, y entonces Aquiles cayó en la conocida como ira de Aquiles, que es el relato del que se ocupa la Ilíada. Y en ese punto nos revela que Aquiles, pese a su invulnerabilidad, pese a su carácter mestizo, a su naturaleza mestiza entre lo divino y lo humano, seguía siendo humano. En él se había preservado la humanidad y se había preservado en su talón. Pero ese talón no era solo el lugar donde quedaba preservada su mortalidad, que es lo que lo vinculaba a lo humano. Antes que eso, y de una manera que los intérpretes y los críticos destacan, a mi juicio, muy poco y que casi olvidan, el relato de la Odisea es que Aquiles era vulnerable en Patroclo, o sea, era susceptible de amistad. Esa vulnerabilidad es una de las formas de la amistad que vosotros podéis experimentar de forma particularmente intensa con las amistades que surgen en un colegio mayor. Aquiles era humano porque era capaz de amistad. Y si tenía amigos, por mucho que él fuera invulnerable, era vulnerable en sus amigos. El talón de Aquiles, antes que su talón, es el hecho mismo de que fuera susceptible de amistad. Aquello produce la ira y la venganza con no solo el asesinato de Héctor, sino el ultraje de su cadáver, pero sumido en la negra satisfacción de la venganza, Aquiles, el impío, el cruel, encuentra una sombra que está velando, que se acerca al cadáver de Héctor, al cadáver ultrajado de Héctor, y que le suplica que se lo dé para darle sepultura. Esa sombra es Priamo, el padre de Héctor. Y contra toda previsibilidad, contra todo rasgo del carácter anterior de Aquiles, Aquiles se aviene a la súplica, se aviene suplicante. La experiencia de la vulnerabilidad le había hecho compasivo. Ahora ya sabemos mucho sobre qué es lo humano. Sabemos que lo humano reside en una perfección excedente y que es una gracia divina, pero que esa gracia divina no puede romper ni la condición mortal, ni la rompe. La misma teología católica que dice que Dios se encarnó no convierte a Jesús en inmortal, no convierte a Jesús en invulnerable. La mortalidad de Jesús y su vulnerabilidad es el rasgo de que esa gracia excedente, esa cohabitación de dos personas, no ha roto la humanidad. Pero aquí aparece otro rasgo, y es que Aquiles se ha compadecido por un padre anciano. Y esto nos lleva a otro relato, que no les voy a contar refiriéndolo a la Eneida de Virgilio, que es, según Virgilio, Pius Aeneas, o sea, el buen hijo, porque pius, piadoso, en latín significa el buen hijo. Se lo voy a contar, refiriéndome a una novela contemporánea, porque me parece muy interesante que eso perviva también en la historia de la literatura. La carretera, de Cormac McCarthy. A lo largo de la tradición occidental son muchos los tratados literarios del naufragio, y que lo inicia el propio Ulises,
pero que lo continúa Robinson Crusoe, por dar unas notas. El protagonista de La carretera, llevado al cine, y que protagoniza Viggo Mortensen, sí. Y en el libro de Cormac McCarthy, el padre vive tras un holocausto nuclear en la Tierra. Todo ha desaparecido. Y salvo él, que cuida de su hijo, siguiendo una ruta hacia el sur, buscando un sol que no aparece, un calor que no se deja sentir, una naturaleza que está toda muerta. El superviviente de la carretera es un nuevo Eneas, y como él, lleva consigo a su hijo. Esta obra está en relación directa con la pretensión de William Defoe de que la unidad mínima de lo humano, lo que sobrevive, en donde sobrevive la humanidad si hubiera un naufragio, si hubiera un holocausto nuclear, es en el individuo. O en la pretensión de Burroughs cuando sostiene en Tarzán que lo humano primordial, lo humano esencial, es una infancia no inculturada, o sea, no pervertida por la civilización y que puede regresarse a el útero originario de la selva y de unos primates parlantes que son el eslabón humano. O el relato de Golding en El Señor de las Moscas, donde lo natural humano es una infancia desinhibida, no cohibida por la presencia de los adultos ni de las normas morales. Cormac McCarthy propone un nuevo tratado literario de lo humano. Lo humano sobrevive y se preserva, como había sostenido Virgilio, en la relación paterno-filial. El minimum humano no está en el individuo. El minimum humano no está en una infancia preculturizada. El minimum humano no está en la barbarie atávica de unos seres humanos no cohibidos moral y culturalmente. El minimum humano, la humanidad, se preserva en el vínculo paterno-filial. Y entonces se entiende bien que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, se presente también como el Hijo del Hombre. Y se entiende bien que la noción latina de piedad, que era la del buen hijo, se traslade a la intimidad divina y que la naturaleza divina en su intimidad sea ella misma relación paterno-filial y el amor que les une a los ambos. Y se entiende bien que los cristianos transformaran su vínculo con Dios con el término piedad, convirtiendo en secundaria la palabra religio, que se refería más a las dimensiones rituales de la religión. Y entonces se entiende bien dónde está lo humano preservado. Lo humano preservado está en el vínculo de la amistad, en el vínculo paterno-filial, paterno-materno-filial, que nos descubre la vulnerabilidad mortal que nos mueve a la compasión, pero en el contexto de una humanidad excedida, preservada en el exceso de un poder que es más grande que el de los hombres. No hay inteligencia artificial comparable a esta. No hay sustrato cibernético comparable a este. No hay experiencia de lo humano fuera del marco persistente de la sociedad familiar y amical, y de una familiaridad y una amistad que tiene que exceder la mera humanidad, que tiene que ser afortunada, bendecida, con un poder más grande que el del hombre. Eso es lo que nos enseña la literatura de los héroes y eso es lo que les propongo como la forma en la que ustedes y yo todavía somos humanos, todavía, pero también humanos. Ha sido un placer. Muchas felicidades.